Pues sí, el Instituto Cervantes de la capital francesa acaba de abrir esta semana unas jornadas dedicadas a la cultura guatemalteca con el lanzamiento de la Ruta Cervantes, consagrada al escritor Miguel Ángel Asturias, considerado como uno de los grandes protagonistas de la literatura latinoamericana del siglo XX. Las Rutas Cervantes se recorren los lugares donde artistas, escritores, músicos, cineastas y creadores españoles y latinoamericanos vivieron, trabajaron e incluyeron en sus obras a la capital francesa, París. La ruta de Miguel Ángel Asturias se suma a las que se han consagrado a nombres ilustres de las letras latinoamericanas como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Carlos Fuentes. También va a celebrarse un homenaje al escritor Enrique Gómez Carrillo, que estuvo también aquí en París, además de un desfile de moda de vestidos tradicionales y una representación teatral. Y para hablarnos de esta semana dedicada a la cultura guatemalteca, tenemos el honor de recibir a Clarisa Castellanos, viceministra de Cultura de Guatemala, quien ha venido acompañada de Marco Tulio Gustavo Chica Sosa, embajador de Guatemala en París. Buenas tardes a ambos y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Me dirijo a Clarisa Castellanos, viceministra de Cultura. Cuéntanos cómo se llega a ser ministra de Cultura, viceministra de Cultura en un país como Guatemala. Ya me está subiendo el rango, pues qué bueno que sea Quizás en sea una predicción. Una predicción. Bueno, pues le agradecemos en primera el espacio, ¿verdad?, para Guatemala. Y pues le cuento que yo tengo ya pues muchos años de trabajar en la carrera política, aunque aparentemente me miro joven. Tengo más o menos 12 años de trabajar en el Congreso de la República, una gran escuela, ¿verdad?, para el manejo de personalidades, de políticas, de leyes. Y sin embargo, en algún momento alguien como yo que es artista, yo soy publicista y soy fotógrafa también profesional, me gusta todo lo visual, el arte, la creatividad. El Congreso te llega a hartar, ¿verdad? En un momento ya no quieres saber más, pero sabes cómo ayudar a la gente por medio de eso, por medio de la política, y que por la política, para bien o para mal, no se mueven o se mueven cosas. Entonces, pues decidimos... También pues soy partidaria del partido de gobierno y es la oportunidad que me da el señor presidente hace año y medio más o menos, aunque estuve trabajando mucho tiempo conociendo al Ministerio de Cultura de Guatemala, al que es débil en su presupuesto, por ejemplo, y que creo que muchos países también lo son, pero que tiene muchas fortalezas que no todos han explotado, otros gobiernos tal vez no han visto, o no sé. Pero hay muchas cosas que la gente está demandando. La gente del interior de la República tiene mucha riqueza creativa, mucha riqueza cultural, de cultura viva más que todo. Tenemos inmensidad de sitios arqueológicos, la naturaleza, los microclimas de Guatemala que se dan para conocer realmente un país en pocos días. Y todas esas potencialidades, por ejemplo, las industrias creativas que nos pudieran dar más de comer, siendo un país con altos niveles de nutrición. ¿Por qué no usar la cultura para desarrollarnos económicamente, verdad? Entonces, hay muchas cosas que de nuestro país podemos explotar y tenemos que empezar también a ver... ¿Cómo cambiamos mentalidades a nuestros ministros de finanzas, nuestros ministros de economía, a la misma iniciativa privada? ¿Cómo invertir en la cultura? Es rentable la cultura. Aquí en Francia se está hablando de la industria cultural, el cine francés se exporta como pan caliente. Quizás países como Guatemala pueden y por ejemplo, el embajador Marco Tulio me decía y me daba un dato impresionante de 20 millones de turistas en París. Pues es el país más visitado del mundo. ¿Por qué? No es por... El turismo es un efecto de lo cultural. Porque preservan ustedes sus edificios, porque mantienen ciertas cosas intactas. Pues nosotros tenemos diferentes tal vez aspectos de la cultura, pero tenemos una riqueza impresionante. Me dirijo ahora a Marco Tulio Gustavo Chica Sosa, embajador de Guatemala aquí en París. Cuéntenos cómo surge la idea de dedicar unas jornadas a la cultura guatemalteca aquí en París. Bueno, muchas gracias.
Es un privilegio estar aquí con ustedes. Un saludo. Aprovecho para comentar que también ya está en París también la vicecanciller, la viceministra de Relaciones Exteriores, Marta Estrada, quien también se suma a estas jornadas, quien acaba de aterrizar y por eso no está presente en este momento. Responde directamente a la diplomacia cultural. Si usted piensa en Guatemala, obviamente pensará en la cultura maya, o la mayoría de personas, si piensa en una marca de Guatemala, la marca es cultura maya. Es nuestra gran fortaleza, es sin lugar a dudas la mejor cara del país y de ahí partimos en que es indispensable desarrollar una diplomacia cultural y qué mejor hacerlo acá, en un país que es por excelencia una potencia cultural. Cuando uno piensa en Francia, definitivamente piensa en un país con una cultura muy, muy arraigada y que ha trascendido y que es muy bien conocida en el mundo. Pues bien, existen también vínculos entre Francia y Guatemala, históricos. Hablo de relaciones diplomáticas en el siglo XIX, muy, muy temprano, a finales de la década de los 20 del siglo XIX. Pero también han pasado por aquí muchos artistas, muchos hombres de letras que se han formado y que han tenido pues, la oportunidad de conocer París, enriquecerse de París y a la vez enriquecer a Francia. De ahí viene esta iniciativa. Creemos que se han escogido a dos personas emblemáticas. Uno, Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de la literatura en 1967, pero también a Enrique Gómez Carrillo, el hombre de la narrativa, además diplomático, al igual que Miguel Ángel Asturias en su momento diplomático, gente que también me referiré a Enrique Gómez Carrillo porque es muy conocida la obra de Miguel Ángel Asturias, pero Enrique Gómez Carrillo con su narrativa yo creo que fue el que en su momento, en su generación, mejor presentó Francia en América Latina. Es en realidad dos de esos grandes que en el contexto de la lengua hispana pues han dejado mucho a nuestra región. Pero de ahí viene esta iniciativa. Miguel Ángel Asturias, que muere en Madrid, pero es enterrado aquí en París, en el Père Lachaise. Así es. Muy ligado a Madrid, muy ligado a París. Y las facetas de Miguel Ángel Asturias interesantísimas, ¿no? Como estudiante, como persona en el exilio, como embajador, como hombre de letras, como un hombre que amó mucho París, que amó mucho Europa, amó mucho América, pero también amó mucho a nuestro país, América Latina. Lo vemos en cómo influyó su paso por Francia, habiendo escrito en sus inicios, pues su trabajo de tesis planteaba y analizaba el problema de la población indígena en Guatemala desde una perspectiva, digamos, tradicional, y cómo evoluciona tras su paso en París, evoluciona y produce pues, formas de pensamiento pues, muy, muy modernas y sobre todo o muy adecuadas a nuestra realidad, y nos regala esa maravilla que es Hombres de Maíz, donde ya el tema maya pasa a tener el lugar que se merece, ¿no? No hay que olvidar que Miguel Ángel Asturias viene a París exiliado por su libro contra el dictador Manuel Estrada. ¿Qué piensa una mujer política como usted, Clarisa Castellanos, de ese exilio de Miguel Ángel Asturias? Bueno, yo creo que las épocas, cada época la vive cada personaje de diferente forma. Miguel Ángel Asturias, por ser, pues, tener ese don de escribir y de imaginarse, siendo tan culto, tan versado, digamos, creo yo que traduce todo eso. Tal vez él tuvo que tener muchos sentimientos encontrados al venir aquí y ser un exiliado, o sea, no estar en su país que tanto amaba. En el lado, pues, cultural, eso es lo que pienso que volcó todos esos sentimientos en todas estas obras, estos libros maravillosos, en la poesía de Miguel Ángel, que es tan honda, tan profunda. Clarisa Castellanos, ¿cuál es la imagen que Miguel Ángel Asturias ha dado de París a Guatemala? ¿Qué percepción tienen ustedes en Guatemala de Francia y de París? Bueno, básicamente que es un país rico culturalmente,
y que él trata, siento yo, de traducir el amor en todo de él, por qué se ha enamorado de Francia, por él da estas descripciones de por qué él se ha enamorado, en primera porque él lo obligó a venir aquí, pero ya después cómo él ha sido acogido por los mismos franceses y cómo él ya se va involucrando y siendo parte de este país. No por casualidad recibe el premio Nobel, imagino. No por casualidad. Me dirijo a Marco Tulio Gustavo, chicas. Cuéntenos, el hecho de ser embajador en Francia, imagino, para todo diplomático es un honor, ¿no? ¿Significa un premio también en Guatemala ser embajador en París? Pues sin lugar a dudas es una alta responsabilidad, es un gran reto y a la vez una gran sensación de poder representar un país que es muy querido. Es decir, me sorprende ver el recibimiento de la gente cuando uno dice Guatemala. Es inmediatamente el lenguaje corporal, la expresión del gesto, cuando uno dice vengo de Guatemala, abre de sí muchas puertas. La simpatía, repito, por la cultura maya, que yo creo que ese es quizás para nosotros los guatemaltecos uno de los grandes legados de Miguel Ángel Asturias, de sentirnos orgullosos de nuestro pasado y presente maya, que no es solamente una cosa del pasado, es sobre todo algo también del presente, de nuestra cultura. Pues sí, eso es algo que realmente hace muy fácil el trabajo. Se abren las puertas, nunca puedo decirle yo que haya encontrado dificultad de parte de la receptividad, y aún hablo de otros países, no solamente de Francia, sino que también en general de toda la comunidad internacional acreditada. Hace unos años tuve la oportunidad de entrevistar en nuestros estudios al presidente Arthur Irigoyen, hace bastantes años, que fue premiado por su labor por la paz después del conflicto en Guatemala. ¿Se han cerrado las heridas de esa guerra terrible? Es un momento, yo creo que siempre existe, tras un conflicto armado interno de 36 años, siempre existe un momento posterior en el cual lo que se debe desarrollar es una agenda de reconciliación, y hacia ahí han ido en realidad todos los esfuerzos. Si usted compara la Guatemala de los años 80 con la Guatemala del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen, era totalmente distinta, como la es la de ahora. Es decir, ha mejorado índices de crecimiento económico pues, que permiten cierta estabilidad. Hoy por hoy el crecimiento de Guatemala es 4.2%, muy por encima de la media de América Latina. Y de la europea. Bueno, pero son niveles de desarrollo diferentes, entonces nosotros tenemos más espacio de crecimiento, pero veo también mucho crecimiento económico también en el área, digamos, ha habido un fenómeno que no teníamos antes, que es el fenómeno migratorio, y muchos aspectos sociales, fenómenos sociales vinculados hacia las migraciones, incluyendo aspectos económicos que inciden también en el impulso de dinamizar el consumo, pero también de la construcción, el financiar educación en áreas rurales. Es decir, la Guatemala de hoy obviamente es mucho más compleja, con sus retos, claro está, con agendas y muchas cosas aún por superar, pero viendo en perspectiva, en largo plazo, de una manera objetiva, mucho mejor que la década de los años 80, mucho mejor que los 90, y bueno, aún hay un buen trecho por recorrer. Clarisa Castellanos, quizás la cultura pueda ayudar a restañar esas viejas heridas. Definitivamente, la cultura en primer lugar pues no tiene fronteras. En segundo lugar, no tiene idioma ni edad. El arte y la cultura realmente es una herramienta incluso disuasiva de la delincuencia que tanto tenemos o que tanto pues nos aquejan en Guatemala. Pero realmente es una herramienta que sí podemos utilizar tanto para el desarrollo económico, tanto para el evitar a las pandillas juveniles, por ejemplo, en la juventud. Ahorita tuvimos una experiencia muy, muy rica, y de veras que no le traje un CD en donde, nosotros por medio de varios concursos estamos tratando de rescatar las lenguas indígenas y
y que los jóvenes se sientan orgullosos de hablar su idioma, de ponerse el traje y, por ejemplo, había unos jóvenes en Santiago, Atitlán, en San Juan La Laguna, perdón. No sé si usted conoce, pero es un municipio pequeño y ellos cantaban y tocaban rap americano y en inglés. Sin embargo, por medio de este concurso ellos empezaron a rapear en Sutuil, que es el idioma de allá. Y ellos ya lo hacían con mucho orgullo, le cambiaron el nombre al grupo por uno, Sutuil, se ponían el traje y ahorita tuvieron una presentación con todo el cuerpo diplomático de la Unión Europea, precisamente, y fue todo un éxito, ¿verdad? Es uno de los ejemplos de cómo podemos rescatar esos valores en la juventud. Y ellos en su letra, ya traducido, hablaban del respeto a los abuelos, del respeto a los maestros. O sea, es parte realmente de la reconciliación, del rescate de la paz y viéndose a futuro. Hablando de vestidos tradicionales, precisamente hay un desfile esta semana. Sí, el miércoles tenemos en la noche y que espero lleguen. Jordi, a ti también te esperamos. Les cuento un poquito. Vamos a tener 2 fases intercaladas de diferentes tipos de exposición, desfile, ¿verdad? Una en donde vamos a estar presentando algunos trajes tradicionales de Guatemala y el significado de cada uno de ellos. Cada traje tiene un significado por color, por forma, por la indumentaria que se usa. Y a la vez también queremos presentar unos diseños de una diseñadora industrial guatemalteca muy creativa que se llama Emma Gutiérrez. Pero bueno, por medio de esto nosotros estamos tanto exponiendo la creatividad de los diseñadores guatemaltecos, pero a la vez también rescatando estos trajes que con la transculturización que estamos muy cerca de Estados Unidos, por ejemplo. Los jóvenes, precisamente los jóvenes ya no están poniéndose los trajes. La mujer es la que más rescata el traje. Y el huipil es parte importante de esto. Yo no sé si lo conocen la audiencia, pero el huipil es una pieza única en el mundo y realmente cada uno de los huipiles es una pieza original, es una pieza de arte. Y realmente se le quiere dar el valor que merece. Porque estas artesanas generalmente por medio de la elaboración del huipil une a la familia, porque está la abuela, está la mamá y cada una hace una parte diferente de este traje tradicional. Aparte de eso, pues lo hacen en la casa. A veces los huipiles que venden todavía huelen a humo de la leña donde cocinan y eso realmente lo hace único, ¿verdad? Aparte, pues ellos tienen el significado de la cosmovisión maya, en donde nos dicen, por ejemplo, si el color amarillo significa el color del maíz amarillo. Nosotros tenemos maíz amarillo, maíz negro, maíz blanco, y cada uno de ellos representa para ellos una parte del horizonte, aquí lo tengo, vamos a ver. Cada parte de los puntos cardinales, ¿verdad? Claro, entonces, realmente tiene una historia más allá este tipo de trajes y para nosotros es muy importante el poder rescatar esto porque implica mucho más allá que un simple vestido, ¿verdad? Por supuesto, las jornadas van a acabarse esta semana, el jueves, con una obra de teatro dirigida por Mario González, gran actor y director de teatro guatemalteco, interpretada por Eric Tino, sobre
el patito feo. La pregunta me dirijo al señor embajador. ¿Se siente Guatemala el patito feo de América Latina? Pues de feo el país le aseguro que no tiene nada, ¿eh? Al contrario, No. es un país de mucha diversidad, riquísimo, más de 2000 sitios arqueológicos, 23 lenguas mayas, más xinca, más garífuna, más el grupo ladino, 33 volcanes, una diversidad, una diversidad en sus ecosistemas increíbles. Somos un concentrado. Lo que tendríamos es que quizás lo de chiquito en extensión territorial, pero grande en corazón y muy diverso. Y sin lugar a dudas, la cultura nuestra, lejos de ser el patito feo, más bien diría yo que es el cisne, ya cuando ha Claro, crecido, ¿no? no hay que olvidar que el patito feo crece y se convierte en un fabuloso cisne, ¿no es cierto? Yo creo que el patito feo también es el marketing que no tenemos en comparación de otros países, pero por lo mismo agradecemos a Radio Francia por dar esta ventana de qué es Guatemala y lo inmenso que es su cultura. En fin, pues ya lo saben, toda esta semana tienen aquí en París, gracias al Instituto Cervantes, viviremos al son de la cultura guatemalteca. Muchísimas gracias, Clarisa Castellanos, Gracias, viceministra de Cultura de Guatemala. Muchísimas gracias también, Marco Tulio Gustavo Chicas Sosa, embajador de Guatemala en París, y que sigan llevando la cultura guatemalteca por el mundo. Gracias a ustedes. Muchas y a gracias. Radio Francia Internacional.